Muy bien, pues buenos días. Muy buenos días a todas y a todos. Bienvenidas a este webinar que estamos haciendo. Muchísimas gracias por acompañarnos. Em, este webinar, el día de hoy, será sobre la certificación de beneficios más allá del carbono, que fue lanzada por ART, la arquitectura para transacciones de red más. Mi nombre es Lucía Madrid y yo soy directora asociada de políticas en ART. Estamos muy contentos el día de hoy de poder guiarles a través de esta innovadora adición al marco de ART y explicar aquí cómo esta apoya los programas de red más de alta integridad más allá del carbón. También explicaremos cómo presentar comentarios públicos y también tendremos un invitado especial que participó en el Comité de Pueblos Indígenas y Comunidades Locales, que co-desarrolló el módulo social cultural de esta certificación. Muy bien. Espero que todo el mundo pueda ver mi pantalla y antes de empezar, solamente algunas cuestiones logísticas. Pueden enviar sus preguntas sobre este seminario, las preguntas que tengan en cualquier momento, utilizando el cuadro de preguntas y respuestas que está situada en la parte inferior de la pantalla del seminario web. Vamos a responder a todas sus preguntas al final de la presentación, pero las pueden enviar en cualquier momento. También decirles que este seminario web se está grabando y estará disponible en nuestro sitio web, que es www.artred.org, en la sección de la certificación de beneficios más allá del carbono, que en inglés es Beyond Carbon Benefits. Para aquellos que no estén tan familiarizados con ART, quisiera empezar con una breve reseña sobre nosotros. ART es un programa global, voluntario, de carbono, que está diseñado para emitir créditos de red más jurisdiccional de alta calidad. Nuestro objetivo es atraer financiación a gran escala, garantizando al mismo tiempo la integridad ambiental. ART está gobernado y gestionado por una junta directiva independiente y por el secretariado de ART. ART apoya la ambición climática a escala nacional y los objetivos climáticos del Acuerdo de París. Nuestra visión es sencilla, pero ambiciosa. Crear la confianza necesaria en la integridad de las reducciones de emisiones forestales para que las inversiones a gran escala puedan fluir hacia los esfuerzos de protección y restauración de los bosques y recompensar a quienes obtengan esos resultados. El desafío es el siguiente. ART ya cuenta con nuestro estándar TRIS, que incluye los requisitos para cuantificar los resultados de carbono de los programas red más jurisdiccionales, junto con nuestros requisitos de salvaguardas. Sin embargo, todos sabemos que los bosques hacen mucho más que secuestrar carbono. Hay una increíble gama de otros beneficios relacionados con el clima, la biodiversidad y las personas que dependen de los bosques y los protegen. Hace unos 2 años, poco más, varias partes interesadas empezaron a dirigirse a ART, expresando la necesidad de un nuevo tipo de certificación. Las jurisdicciones destacaban todas las diferentes actividades que componían sus programas de red más jurisdiccional y los muchos impactos que tenían fuera del carbono. Querían una vía para compartir esta información tanto con sus partes interesadas como con el mercado. Por su lado, los compradores y los inversores en el mercado compartían la necesidad de disponer de un conjunto coherente y transparente de información sobre justamente estos atributos para poder valorarlos adecuadamente y presentar argumentos comerciales a favor de compras preferentes o precios más elevados que se ajustaran mejor al verdadero impacto de las actividades de Red Más. Además, las organizaciones de pueblos indígenas y comunidades locales también expresaron su deseo de que existiera un mecanismo de mercado que reflejara más directamente sus valores.
Así, tras escuchar todos estos comentarios, ART decidió desarrollar un nuevo programa de certificación opcional denominada Certificación de Beneficios Más Allá del Carbono, o en inglés Beyond Carbon Benefits Certification. Esta certificación reconoce formalmente estos valores vitales no relacionados con el carbono y proporciona una vía para que los participantes en ART informen y verifiquen los resultados de sus esfuerzos. Permitir la presentación continua de informes y tener incentivos financieros promueve la mejora continua y la planificación y aplicación holísticas de los programas de Red Más por parte de las jurisdicciones y de las partes interesadas. Además, creemos que basarse en un programa ya existente, como el que tenemos permitirá que la certificación se ponga en marcha más rápidamente e incentivará la financiación con mayor celeridad que usar otras vías alternativas. Esto es especialmente importante dada la urgencia de proteger y restaurar nuestros bosques. Veremos ahora cómo se desarrolló. Esta certificación se co-desarrolló mediante un proceso muy colaborativo y similar al que utilizamos para desarrollar. Trabajamos con 3 comités de expertos, uno para cada uno de los módulos: biodiversidad, servicios del bosque y beneficios sociales y culturales. Tuvimos el honor de contar con expertos que co-desarrollaron los borradores con nosotros en un proceso muy iterativo. Además de esto, por primera vez en el mercado de carbono, el Comité Social Cultural estuvo dirigido en su totalidad por organizaciones de pueblos indígenas y comunidades locales. Y también tuvimos una representante indígena en el Comité de Biodiversidad. Una vez elaborados los borradores, la Junta Directiva de ART los revisó y aportó su opinión antes de aprobar que los compartiéramos para que el público los comentara. Ahora estamos recabando activamente la opinión de todas las partes interesadas sobre el borrador de la certificación. Al final de este webinar, les indicaremos cómo enviar sus aportaciones y esperamos que todos estén dispuestos a compartir sus ideas con nosotros. Una vez que hayamos recibido los comentarios, la Junta de ART los revisará y decidirá si la certificación debe ser modificada y cómo. Posteriormente, publicaremos la certificación definitiva junto con los formatos de reporte que tendrán que utilizarse. Bien, ahora que ya hemos hablado de los antecedentes, pasemos a la certificación propiamente dicha. Como ya hemos mencionado, se metió un poquito de ruido, una disculpa por eso. Como ya les mencioné anteriormente, la certificación incluye 3 módulos: servicios del bosque, biodiversidad y beneficios sociales y culturales, que deben aplicarse conjuntamente. Además de eso, esta certificación no puede utilizarse por sí sola. Debe combinarse con el proceso de reporte de TRIS. Todos los módulos, 3 módulos que tenemos, tienen indicadores obligatorios alineados con resultados deseados claramente definidos. Y el módulo social cultural también incluye indicadores optativos para proporcionar una flexibilidad que refleje las diferencias regionales. Al igual que con TRIS. Diseñó esta certificación para que estuviera en consonancia con los marcos internacionales pertinentes. Nuestro objetivo es minimizar la duplicidad de esfuerzos, a la vez que apoyamos la presentación de informes gubernamentales a la Convención Marco de Naciones Unidas contra el Cambio Climático. Esta certificación de beneficios, más allá del carbono, está en consonancia con los principales marcos mundiales y entre ellos destacar de forma muy importante los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU y el Marco Global de Biodiversidad. Hay un anexo al final de la certificación que ustedes pueden ver que muestra el vínculo entre cada uno de los indicadores de la certificación y los ODS y el Marco Global de Biodiversidad. Bien, ahora hablaremos un poco de cómo se presentan los reportes y cómo se hace la verificación dentro de esta certificación.
La certificación de beneficios más allá del carbono está abierta a todos los participantes de ART que demuestren su conformidad con TRIS y que deseen certificar los cobeneficios de su programa de Red Más. Los participantes deben presentar un reporte de monitoreo más allá del carbono a ART junto con o después de la presentación de su reporte de monitoreo TRIS correspondiente a los mismos años naturales. Cada reporte de monitoreo incluirá información sobre los resultados obtenidos durante uno o varios años. Si no se han obtenido resultados adicionales desde el último reporte presentado, el participante debe indicarlo explícitamente y no es necesario generar nuevos resultados en cada año de monitoreo, siempre y cuando los resultados comunicados en el reporte anterior sigan siendo válidos, aplicables al contexto actual y continúen reflejando las condiciones de la jurisdicción. La verificación de la certificación más allá del carbono, Beyond Carbon Benefits en inglés, será llevada a cabo por organismos de verificación que estén acreditados. Los participantes deben someterse simultáneamente a la verificación de los 3 módulos de beneficios más allá del carbono. No se permite la verificación parcial de módulos individuales. Una vez que se haya obtenido un reporte de verificación positivo y aprobado por ART para cada año vintage que corresponda, el secretariado de ART etiquetará los créditos TRIS de ese participante con la etiqueta Beyond Carbon Benefits Certification. Entonces serán créditos TRIS con beneficios más allá del carbono. Bien, ahora empecemos por el módulo 1, que es el módulo de servicios del bosque. Este módulo reconoce los servicios ecosistémicos proporcionados por los bosques que van más allá del secuestro del carbono, como la regulación del agua, el aire, el suelo y el clima. Este módulo tiene 5 resultados deseados y 10 indicadores. Vamos a ver cada uno de estos resultados a continuación. Resultado 1. Mejora de la calidad del agua. Los participantes de aquí deben demostrar cómo protegen o mejoran las zonas ribereñas y las cuencas hidrográficas mediante el manejo y la conservación de los bosques como parte de sus programas de Red Más. Resultado 2. Retención del suelo. Aquí el primer indicador de este resultado requiere que los participantes mantengan o mejoren la cubierta forestal en pendientes superiores al 12% para prevenir la erosión y mejorar la retención del suelo. El segundo indicador les pide que proporcionen un resumen de cómo el programa Red Más ha conducido directamente, es decir, a través de actividades planificadas de red, o indirectamente, es decir, a través de financiación u otros impactos resultantes del programa Red, a programas o actividades que promueven la retención del suelo. El resumen que provean debe incluir detalles como el alcance y los resultados deseados del programa o las actividades, el estado de la ejecución, los recursos asignados, los resultados del monitoreo y otra información relacionada con los programas o actividades. Resultado 3. Mejora de la regulación climática. El primer indicador de este resultado exige que se mantenga o mejore la salud de los bosques incluidos en el área contable TRIS. Por lo tanto, los participantes deberán describir cómo define el programa Red Más un bosque sano y cómo se supervisa y evalúa la salud de sus bosques. Esto podría incluir, entre otras cosas, una evaluación de el índice de vegetación de diferencia normalizada, el NDVI, el índice de área foliar, la productividad primaria neta, la diversidad de hábitats, la presencia de plagas y enfermedades, la presencia de biodiversidad, puntos calientes, etc. El segundo indicador es que el programa Red Más apoye directa o indirectamente la recopilación de datos en zonas cercanas a los bordes de los bosques relacionados con la salud humana o que sirvan como indicador indirecto de la misma para mantener o mejorar las condiciones. Resultado 4. Mejora de la calidad del aire. El cuarto resultado es la mejora de la calidad del aire y los indicadores incluyen disponer de un programa de gestión y control de incendios
y vigilar la frecuencia y el impacto de los incendios forestales. Resultado 5. Gobernanza pertinente. Una gobernanza sólida garantiza que los servicios del bosque se mantengan de forma sostenible. Por lo tanto, este resultado requiere que los participantes cuenten con leyes, políticas u otros mandatos legalmente vinculantes para la gestión de áreas ambientalmente vulnerables, críticas para la calidad del agua y la retención del suelo, y que el programa Red Más resulte directa o indirectamente en la priorización de actividades y programas que tengan el mayor potencial de impacto o cambio para los servicios del bosque y la salud humana. Bien, habiendo terminado el módulo 1, pasaremos ahora al módulo 2, biodiversidad. Este módulo aborda cómo Red Más puede proteger y restaurar la biodiversidad, centrándose en áreas clave para la biodiversidad, que en inglés tienen las siglas KBA, porque es Key Biodiversity Areas. El resultado 1 de este módulo es la identificación de áreas clave para la biodiversidad y otras áreas significativas. Y los participantes deberán identificar las áreas clave para la biodiversidad, KBAs, y otras áreas de importancia mundial y regional para la biodiversidad dentro de su área contable TRIS. Los participantes deberán definir cómo se determina que las áreas son importantes para la conservación de la biodiversidad a escala nacional, regional o mundial. Las definiciones deberán tener en cuenta los criterios específicos que figuran a continuación. Lugares con alta integridad ecológica, lugares con poblaciones significativas de especies amenazadas de importancia regional y mundial, lugares con poblaciones significativas de especies endémicas o de área de distribución restringida, lugares con ecosistemas amenazados, lugares con ecosistemas de áreas de distribución restringida, ecosistemas especialmente importantes para las etapas vitales de las especies, lugares con importantes concentraciones de especies, lugares previstos como refugios climáticos para especies y ecosistemas y zonas de importancia para la conectividad ecológica o importantes para completar una red de conservación dentro de un paisaje terrestre o marino. El resultado 2 de este módulo es proteger y o aumentar el valor de la diversidad de las zonas identificadas. Para el primer indicador de este resultado, los participantes deberán proporcionar un resumen de cómo el programa RED ha conducido directa o indirectamente a la restauración ecológica o a la mejora de las actividades de manejo, de acuerdo con la definición de la Convención de Diversidad Biológica. Las actividades de restauración ecológica incluyen la protección de bosques intactos, así como la restauración de áreas degradadas o deforestadas. Para el segundo indicador, los participantes deberán proporcionar un resumen de las actividades realizadas para establecer o proteger sitios que conserven los valores de la biodiversidad a largo plazo. Los participantes deberán proporcionar información sobre las áreas cubiertas y las conexiones, incluyendo justificación de que los sitios son de tamaño suficiente o están ecológicamente conectados con sitios similares para alcanzar este objetivo. Para el tercer indicador, los participantes deberán proporcionar un resumen de las prácticas de manejo forestal sostenible, incluidas o incentivadas por el programa Red Más. Y por último, para el cuarto indicador, los participantes deberán proporcionar un resumen que describa cómo sus actividades de Red Más conducen a la identificación de especies y ecosistemas amenazados y trabajan para promover su protección, para evitar su declive y extinción. Resultado 3 del módulo de biodiversidad. Minimizar el riesgo de dañar la biodiversidad. Para reportar este resultado, los programas Red Más deben disponer actividades o programas para evitar la sobreexplotación de los recursos de la biodiversidad. Deben contar con un plan o programa de gestión para prevenir o minimizar el uso de especies exóticas invasoras en las actividades del programa Red Más. Y disponer de un plan o programa de gestión para mitigar el impacto de las especies exóticas invasoras. Resultado 4. Mecanismos de gobernanza de la biodiversidad.
Una gobernanza eficaz e inclusiva es esencial, especialmente cuando incluye la participación de los pueblos indígenas y las comunidades locales en la protección de la biodiversidad a largo plazo. Por lo tanto, en virtud de este resultado, los participantes deberán demostrar que el programa Red Más ha dado lugar, directa o indirectamente, a un mecanismo de gobernanza de la biodiversidad que se traduce en la conservación a largo plazo de las áreas clave para la biodiversidad identificadas en el resultado 1. Y también deberán demostrar que el mecanismo o mecanismos de gobernanza de la biodiversidad están diseñados, implementados y monitoreados en un proceso participativo que incluya a los pueblos indígenas y comunidades locales. Bien, ahora pasaremos al módulo de beneficios sociales y culturales. Este módulo fue codiseñado por un comité compuesto por organizaciones de pueblos indígenas y comunidades locales. Hoy, uno de sus representantes está aquí con nosotros. Él es Gustavo Sánchez y es representante de la Red Mexicana de Organizaciones Campesinas y Forestales, la Red MOCAF. Y nos gustaría invitarle a decir algunas palabras sobre cómo se desarrolló el módulo y las razones por las que se incluyeron los distintos temas que se incluyeron en este módulo social cultural. Entonces, sin decir más, muchísimas gracias, Gustavo, por acompañarnos el día de hoy y te paso la palabra. Muchas gracias, Lucía. Espero que se escuche bien. Me encuentro en una plaza tomando esta llamada. Les pido una disculpa si, si se viciara un poquito el audio. Pero bueno, veo a varios amigos de México conectados. Les envío un saludo a todos los asistentes y a todas las asistentes. Quisiera comentar que este comité para codiseñar digamos, el componente social cultural se formó por ANECAP, que es una organización indígena de Perú, por COIABI, que es la coordinadora indígena de la Amazonía brasileña, COIABI, por Repaleac, que es la organización de los pueblos autóctonos de la cuenca del Congo, y por Red MOCAF. Además, bueno, Red MOCAF es Red Mexicana de Organizaciones Campesinas Forestales. Además, participaron en lo individual, en lo personal, un par de compañeros que también son asesores de pueblos indígenas y de comunidades locales. Para nosotros, esta experiencia de construir desde cero, pues es lo que se llama el intercambio de saberes, donde de una manera horizontal se dialoga entre la técnica y la ciencia a nivel formal con los conocimientos, la experiencia, la perspectiva que tenemos las organizaciones de pueblos indígenas y de comunidades locales, y se trabaja como socios y no beneficiarios, como diría nuestros compañeros de ANECAP. No sé si podamos pasar a la siguiente lámina, Lucía. Para comentar que este componente de beneficios sociales y culturales tiene 5 temas. Uno es el de las condiciones habilitantes. El otro es el de la economía comunitaria indígena bueno, la economía comunitaria indígena de manera sostenible. El tercero es el de la gobernanza territorial. También el cuarto componente es conocimientos ancestrales e identidad cultural, y el quinto es derechos territoriales. Creemos que estos 5 grandes temas son
preocupaciones compartidas por la mayoría de las organizaciones de pueblos indígenas y de comunidades locales en todas las regiones. Bueno, y finalmente, comentar que para nosotros esta experiencia, si bien es la primera que conocemos de la construcción desde cero de un estándar con organizaciones de pueblos indígenas y de comunidades locales, debería de normalizarse. Es decir, ojalá que esto siente un buen precedente para más colaboraciones de este tipo. Bueno, ahí dejaría mi participación, Lucía, para que continúes explicando el, este nuevo estándar. Muchísimas gracias, Gustavo. Nos pareció muy importante que pudieran escuchar directamente de uno de los miembros del comité que elaboró el módulo de beneficios sociales y culturales y por supuesto habrá también eh, distintos espacios en donde ustedes puedan conversar más con los diferentes miembros del comité. Así es que muchísimas gracias, Gustavo. Claro que sí, Vamos a estamos a seguir. a la orden. Gracias. Excelente. Pasamos entonces a la siguiente diapositiva acá. Y bueno, estamos ya empezando con el resultado uno, economía indígena y comunitaria sostenible. Como dije al inicio, los resultados del módulo social cultural cuentan con indicadores tanto obligatorios como optativos. En este caso, hay tres indicadores obligatorios en este resultado deseado. En primer lugar, es que los pueblos indígenas y las comunidades locales hayan recibido directamente o vayan a recibir, según los acuerdos alcanzados entre el participante y los pueblos indígenas y las comunidades locales, fondos, créditos de carbono y u otros beneficios no monetarios de la distribución de beneficios del programa RED. Ejemplos de beneficios no monetarios, pues son inversiones en infraestructuras comunitarias, eh, protección de lugares sagrados o de valor espiritual, beneficios para la salud, etc. En segundo lugar, el segundo indicador es que el programa RED contribuye a establecer y poner en funcionamiento mecanismos acordados con los pueblos indígenas y las comunidades locales para canalizar fondos que sean accesibles, culturalmente apropiados y sin requisitos excesivos para las comunidades. El tercer indicador es que el programa Red Más contribuye a financiar las acciones planificadas, priorizadas y decididas en los instrumentos de gestión territorial de los pueblos indígenas y las comunidades locales y garantiza la participación efectiva de los miembros de la comunidad, incluidas las mujeres y los jóvenes, en estos instrumentos. Asimismo, este resultado incluye dos indicadores opcionales, de los que los participantes deben informar sobre al menos uno. Uno trata sobre el fortalecimiento de las empresas de los pueblos indígenas y las comunidades locales a través de RedMás, y otro sobre el apoyo al empoderamiento económico de las mujeres y los jóvenes de los pueblos indígenas y las comunidades locales a través de RedMás. El siguiente resultado es las condiciones habilitantes y el desarrollo de capacidades. Este resultado tiene dos indicadores obligatorios. El primer indicador es el programa Red Más ha contribuido directa o indirectamente a fortalecer los conocimientos y las capacidades de los pueblos indígenas y las comunidades locales y sus instituciones representativas. Y el segundo es que el programa Red Más ha generado, fortalecido, ya sea directamente, es decir, a través de las actividades red planificadas, o indirectamente, es decir, a través del financiamiento u otros impactos resultantes del programa Red, las condiciones habilitantes necesarias para la participación e influencia de los pueblos indígenas y las comunidades locales y sus instituciones representativas en las decisiones y políticas públicas, incluyendo las condiciones habilitantes para la participación de mujeres y jóvenes de los pueblos indígenas y comunidades locales.
Siguiente resultado de este módulo social cultural es, discúlpenme, me estaba pasando al siguiente, pero no, primero les voy a leer los indicadores optativos que tiene este mismo resultado de condiciones habilitantes y desarrollo de capacidades. Este resultado cuenta con 4 indicadores optativos, entre los cuales los participantes deberán informar sobre al menos uno. Entre ellos se incluyen los siguientes. El programa Red Más ha desarrollado, ya sea directa o indirectamente, capacidades administrativas, financieras y de gestión de recursos de los pueblos indígenas y las comunidades locales y sus instituciones representativas. El segundo es, el programa Red Más ha fortalecido las capacidades y oportunidades para el desarrollo de mecanismos o estrategias de sostenibilidad financiera de los pueblos indígenas y las comunidades locales, más allá de los ingresos del mercado de carbono. Esto es, por ejemplo, empresas comunitarias, estrategias de prestación de servicios especializados, etcétera. El tercero es los pueblos indígenas y las comunidades locales gestionan directamente los fondos para la preparación, ejecución y evaluación de las actividades de Red Más. Y el cuarto, el programa Red Más proporciona medios concretos para que los pueblos indígenas y comunidades locales participen en las actividades de monitoreo y evaluación de los componentes, actividades y resultados de Red Más. Ahora sí, pasamos al siguiente resultado esperado del módulo social cultural, que es derechos territoriales. Este resultado requiere que los participantes cumplan con los siguientes indicadores obligatorios. El primero, el programa Red Más ha contribuido directamente, es decir, a través de actividades red planificadas, o indirectamente, es decir, a través de financiación u otros impactos resultantes del programa, a consolidar el conocimiento legal de los derechos de propiedad de la tierra de los pueblos indígenas y las comunidades locales. El segundo, el programa Red Más ha contribuido directa o indirectamente a reducir las barreras existentes, es decir, legales, reglamentarias, culturales, económicas, para avanzar hacia la equidad de género en el acceso a la tierra y los recursos naturales, y al fortalecimiento de los derechos de propiedad, uso y acceso de las mujeres a la tierra y los recursos naturales. El tercero es que el programa Red Más ha contribuido directa o indirectamente a que la jurisdicción desarrolle o fortalezca un marco jurídico y o políticas oficiales que eviten el retroceso y que reconozcan los derechos de los pueblos indígenas y comunidades locales a la propiedad o a los beneficios derivados de las reducciones de emisiones y absorciones de CO2 asociadas a sus tierras y o actividades. Y el último es que el programa Red Más ha fortalecido el marco normativo y o su aplicación para garantizar el derecho de los pueblos indígenas y comunidades locales a la gestión y el uso sostenible de los bosques en sus territorios. Después, el resultado esperado cuenta también con elementos optativos sobre los que los participantes deberán informar sobre al menos uno de estos. Estos elementos optativos incluyen cómo los programas Red Más generan marcos para reconocer el derecho de los pueblos indígenas y las comunidades locales a los servicios ecosistémicos que proporcionan sus territorios, respetar, preservar y mantener los conocimientos, las innovaciones y las prácticas de los pueblos indígenas y las comunidades locales pertinentes para la diversidad biológica, proteger los conocimientos y los recursos genéticos de los pueblos indígenas y las comunidades locales y evitar actividades externas perjudiciales. Bien, pasamos así al cuarto resultado deseado del módulo social cultural, que es el conocimiento y la recuperación de conocimientos ancestrales e identidad cultural. Este resultado tiene 3 indicadores obligatorios. El primero es que el programa Red Más ha incorporado el conocimiento y los saberes de los pueblos indígenas y comunidades locales sobre la biodiversidad, así como sobre su uso, gestión y conservación. El segundo, el programa Red Más ha fortalecido directa o indirectamente los sistemas de uso de la tierra ancestrales o tradicionales, ya sean agrícolas, agroforestales, forestales, etcétera, que son biodiversos y sostenibles. El cuarto
los informes de cumplimiento de las NDCs del país participante o del país de la jurisdicción participante reconocen y hacen visibles las contribuciones de los pueblos indígenas y comunidades locales. Por ejemplo, mediante datos específicos sobre la mitigación de las emisiones de carbono por los pueblos indígenas y comunidades locales. Y esto incluirá sus prácticas y usos ancestrales y cómo contribuyen a la mitigación del cambio climático y a la adaptación. Bien. Este resultado esperado cuenta también con indicadores optativos que incluyen tener medidas en los programas Red Más para proteger la identidad cultural y los sistemas de conocimiento de los pueblos indígenas y las comunidades locales, facilitar la transmisión cultural, proteger los lugares sagrados y proteger a los pueblos no indígenas no contactados, así como hacer cumplir su decisión de permanecer fuera de contacto. Finalmente, el resultado número 5 de este módulo de beneficios sociales y culturales. Este resultado deseado tiene 3 indicadores obligatorios. El primero es que el programa Red Más ha contribuido directo o indirectamente a la generación de acuerdos estratégicos para la gobernanza territorial, incluyendo sobre políticas territoriales, acciones conjuntas, destino y uso de red más u otros recursos en el territorio, inversiones sociales, cogestión de áreas naturales protegidas, protección de sitios y recursos naturales, etcétera, entre los pueblos indígenas y comunidades locales, los gobiernos y otros actores a través de procesos efectivos de participación. El segundo indicador es que el programa Red Más ha contribuido directa o indirectamente a la implementación de medidas para facilitar y aumentar la participación de mujeres y jóvenes en los espacios de toma de decisión relacionados con los bosques y territorios a nivel comunitario, local y nacional. El tercer indicador obligatorio de este resultado esperado es que el programa Red Más haya contribuido directa o indirectamente al fortalecimiento y o la creación de plataformas de diálogo y gobernanza territorial entre los pueblos indígenas y comunidades locales y los gobiernos. Por último, tenemos también los indicadores optativos de este módulo, de este resultado deseado de gobernanza territorial. Entre estos indicadores optativos, como en todos los demás casos, el participante deberá elegir al menos uno para reportarlo. Y estos optativos se centran en lo siguiente, en cómo los programas de Red Más apoyan el desarrollo de órganos internos de los pueblos indígenas y las comunidades locales para la implementación de acciones sostenibles y para la operación financiera, de cómo el programa Red Más refuerza las capacidades organizativas y las estructuras de gobernanza de los pueblos indígenas y las comunidades locales, de cómo el programa Red Más contribuye a reforzar la transparencia interna y la rendición de cuentas por parte de pueblos indígenas y comunidades locales y sus instituciones representativas, de cómo el programa Red Más contribuye a estrategias y medidas eficaces para proteger a los defensores ambientales de pueblos indígenas y comunidades locales. Y finalmente, el programa Red Más contribuye a fortalecer e implementar los esquemas, mecanismos, principios o propuestas que los pueblos indígenas y comunidades locales han construido previamente en relación con Red Más. Así llegamos entonces al final de todos los 3 módulos que tiene esta certificación de beneficios más allá del carbono. Y como ustedes pudieron ver, cada uno de los módulos tiene resultados esperados y cada uno de esos resultados esperados contiene indicadores. En el caso del módulo social cultural, indicadores obligatorios, pero también indicadores optativos sobre los cuales se debe elegir al menos uno para reportar. Asimismo, cuando ustedes revisen la certificación, se darán cuenta que adentro de cada uno de los indicadores se ofrecen una serie de parámetros sobre los que los participantes que usen esta certificación deberán reportar para poder probar
su cumplimiento con cada uno de los indicadores. Bien, ahora sí pasemos a cómo enviar comentarios sobre esta certificación. Ustedes pueden visitar la página web que se indica en la diapositiva, que está adentro de la página de ART, que es artred.org, y allá adentro hay una sección de Stakeholder Engagement y está ahí la página Beyond Carbon Benefits. Cuando ustedes entren a la página, verán que la certificación, el texto completo de la certificación está disponible en inglés, en español, en portugués y en francés. Y pueden todos ustedes presentar sus observaciones durante el periodo de comentarios públicos. Estaremos aceptando comentarios hasta el 11 de agosto de 2025 y en cualquier idioma. Para enviar sus comentarios, por favor envíen un correo electrónico a red@winrock.org. Ahí también lo pueden ver en la diapositiva. Y en la línea del asunto de su correo, por favor, pongan Beyond Carbon Benefits Comments o comentarios a Beyond Carbon Benefits, o también pueden poner comentarios a más allá del carbono. Solamente indíquenlo bien en el asunto y ya en el cuerpo del correo electrónico escriban el número de sección o el título de la sección o el requisito específico del estándar al que están haciendo referencia y agreguen el comentario, la sugerencia o la opinión. Entonces, básicamente, ¿a qué sección se refieren y cuál es su comentario sobre esa sección? ¿O a qué requisito específico se refieren y cuál es su comentario sobre ese requisito específico? Para que sea sencillo para nosotros revisar todos los comentarios que nos manden. Sin más, queremos agradecerles a todos y a todas por estar participando en este seminario web. Y ahora sí comenzaremos a responder las preguntas que hemos recibido a través del botón que ustedes tienen de preguntas y respuestas. Y si tienen alguna pregunta adicional, por favor, en este momento pueden irlas escribiendo ahí y vamos a írselas respondiendo en este momento.